Claridad y orden. La gramática estudia los monemas de la sintaxis y de la oración, pero no se ocupa de las unidades lingüísticas mayores que ella, como el texto, el párrafo, el parágrafo, llamadas unidades suprarracionales que son estudiadas por la lingüística textual o gramática. Cualquier acto de comunicación lingüística está determinada como el contexto y por la situación. Elementos de la oración o frases. El sintagma de la palabra o grupo de palabras que desempeña una función en la oración. La organización gramática es el enunciado que expresa un mensaje completo y consta de dos elementos formados por una o más palabras cada uno. El sujeto, que expresa, relaciona o aparece en la acción expresada en la oración. El predicado, es la acción que el sujeto experimenta, realiza o padece. El predicado. El predicado es la oración que puede ser nominal o verbal e ir acompañado de los distintos complementos. Una oración tiene predicado nominal o atributos, cuando el núcleo del predicado es el nombre del adjetivo unidos al sujeto por el verbo copulativo, ser o estar. Una oración tiene predicado verbal cuando el núcleo del predicado es el verbo o perifrasia verbal. El enunciado, frase, oración, periódico y cláusula. El enunciado es la manifestación del habla como capacidad comunicativa, comprendida entre dos pausas. La frase del enunciado, aunque no exprese un mensaje completo, la oración es el enunciado que siempre expresa un mensaje completo. Elementos modificadores. Los elementos modificadores precisan el significado del sujeto y del predicado de la oración. Frases modificadoras. Las frases modificadoras del sujeto o de la oración pueden ser especificativas sin coma de separación, explicativas separadas por comas. El orden sintáctico. Elementos de la oración simple. La oración copulativa consta siempre del sujeto y del predicado nominal, formado por el verbo copulativo y un atributo acompañado o no complementos. La oración predicativa consta del sujeto y del predicado verbal, formado por un verbo predicativo acompañado o no del complemento directo o indirecto de las circunstancias. Orden sintáctico de los elementos de la oración, sujeto y predicado, y complemento. El orden de las palabras y el orden de las ideas. Principales elementos de la construcción lógica. Las ideas pueden expresarse de diferente modo según su importancia. El orden de las palabras de la frase debe someterse al orden de las ideas. La cohesión del párrafo y las frases desordenadas. La cohesión del párrafo se consigue cuando todas sus oraciones están relacionadas entre sí y forman un mensaje complemento que engloba el significado de todos. La cohesión donde verdaderamente tiene importancia el orden lógico. No es una frase unitaria, sino el párrafo o periodo. Frases desordenadas. Estudiamos ahora el problema que nos plantea la frase desordenada que no se tuvo en cuenta en la importancia del elemento que entra entre su composición. El relativo que y sus antecedentes. El relativo que sirve de nexo de la subordinación y del mismo tiempo que refiere a los antecedentes de la oración subordinada o objetiva. El relativo debe ir siempre cerca del antecedente. La cohesión de los modificadores y la claridad de la frase. Los modificadores suelen ser adverbios o frases abreviadas y deben ir más cerca posible de la palabra o frase. Modificadores para evitar confusiones.
Los modificadores, aquellos vocablos o frases breves que alteran modificadores de algún modo el sentido del pensamiento. Unidad de propósito o de la coherencia entre las ideas principales y las ideas secundarias. La unidad de propósito requiere coherencia entre las ideas principales y las complementarias. La unidad de propósito significa que en todo párrafo o periodo forma una serie de frases encadenadas. Tiene que haber cierta coherencia entre las ideas principales expresadas y las ideas complementarias o secundarias. Problemas de la redacción entre la frase ligada. La elipsis y la construcción nominal. La frase ligada, las reglas de construcción lógica y sintáctica, permite ligar los elementos de la frase para evitar confusiones. La elipsis y la construcción nominal. La elipsis es la omisión de algunos elementos fundamentales en la oración, sujeto o verbo que se sobreentiende. En la construcción nominal se omite el elemento verbal en forma nominal. Los marcadores textuales y su importancia como elementos de enlace. Los marcadores textuales son palabras particulares y locuales que enseñan la relación entre los elementos del discurso. Cohesión y claridad en el párrafo. Los párrafos pierden coherencia y claridad con los incorrectos del sujeto o del verbo. Al escribir conviene dar cierta coherencia a la frase que forma un párrafo o periodo. Variedad y armonía. La diversidad de oraciones, tanto por su modalidad, por su amplitud, proporciona variedad y armonía textual.